¿Qué tal, muchachos? Un saludo para todos. Sean bienvenidos nuevamente a un video más de nuestro canal Rolando CB, un servidor quien les habla. Hoy voy a compartir con ustedes una clase sobre la transmisión de un carro automático, su combinación con el freno. Vamos a hablar también del arranque y de las luces intermitentes. Un video muy importante para ti si estás en ese proceso de las primeras clases de conducir. Quiero que te suscribas al canal, que le des un clic a la campana de notificaciones si aún no lo has hecho, porque de esta manera se te notifica cuando se suba un nuevo video. Así que ya lo sabes, no te olvides. Vamos a comenzar ya de inmediato con esta clase, que es muy importante para ti. Si eres un principiante que por primera vez te vas a sentar en un automóvil para tomar clases de conducir, hay cosas que debes aprender primero. Por ejemplo, los controles básicos del automóvil. Existen funciones básicas que te tienes que aprender antes de empezar a mover tu carro. Por ejemplo, vamos a hablar aquí primerito de lo que es la transmisión del automóvil. Cómo yo tengo que mover mi carro y qué funciones tienen cada letra de estas que ustedes ven aquí. Esta es la caja de transmisión de un carro automático. Aquí la primera letra que tenemos es la letra P. La letra P es la que le llaman P de parking. El carro se parquea, se estaciona. En esta posición usted debe arrancar su vehículo y apagar su vehículo, porque el automóvil está completamente sin posibilidad de moverse ni adelante ni atrás. Un ejemplo, usted viene conduciendo, elige un estacionamiento, se va a estacionar, llega, se estaciona, frena su auto y coloca la transmisión en P de parking. Aquí en P de parking usted tiene que apagar su carro, entonces ya el automóvil queda completamente seguro. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, vamos a continuar ahora con la letra R. La letra R es para dar retroceso, para que el carro se mueva en reversa. Siempre que coloques la letra en R, tienes que mirar hacia atrás porque tu auto siempre va a ir hacia atrás. Esta próxima letra que tenemos es la letra N de neutro. El neutro, para ti que eres principiante, no hace falta ahora que le pongas mucha atención porque no lo vas a usar en clases. Este neutro se usa para lavar los autos en esteras de car wash donde se lavan los carros, para remolcarlo con una grúa si se rompe y para hacer trabajos de mecánica si tu auto lo necesita. Por el momento, esta letra no es muy importante que tú la practiques. La próxima letra que tenemos es la letra D. La letra D se coloca cuando usted quiere que el carro se mueva hacia adelante, en directo, como le dicen. Con la letra D vamos a manejar de frente, hacia adelante. Por tanto, es una de las letras más importantes porque es donde tú vas a poder conducir en la mayoría del tiempo. La caja de transmisión de un carro automático, según la manufactura y el tipo de automóvil, contiene en muchas ocasiones otras letras y números. Yo te recomiendo que te enfoques solamente en estas 4 letras que son las más básicas en las que tú vas a trabajar en tus primeras clases y en mucho tiempo también, porque las otras letras y números en muchas ocasiones o en la mayoría de los casos son de muy poco uso. Entonces vamos a concentrarnos en la letra P de parking, R de retroceso, neutro y directo. Bien, ahora ya conocemos los símbolos, lo que significa cada letra en la caja de transmisión, y ahora vamos a ver cómo debemos operar esta caja de transmisión. Fíjense,
Aquí tenemos el freno. El freno tiene una estrecha relación con la caja de transmisión. Si usted no usa el freno, usted no puede cambiar. Bien, entonces, lo que yo voy a experimentar primero y que debes aprender es que para yo poder cambiar mi palanca de transmisión a las distintas letras, yo debo pisar el freno. Si yo no piso el freno, esta palanca no se va a mover. Entonces, debemos pisar el freno y entonces ya podemos mover la palanca de transmisión a cualquiera de las letras que tú decidas. Entonces, espero haber sido claro. Para poder mover la palanca de transmisión, necesito empujar el freno. ¿Estamos claros? Bien, vamos a hablarle ahora de cómo arrancar un auto. Muchos de ustedes tienen pánico a arrancar un automóvil. Déjenme decirle que cuando los autos se arrancaban con llave, donde tú introducías la llave, era un poquito más difícil porque había que tener un poco más de tacto y de tiempo, había que practicar más. Ya generalmente los autos que se han ido fabricando se arrancan mediante un botón. Es muy probable que si tú te compras un carro automático, aunque tenga unos años atrás, ya tenga un botón para arrancar. Si tiene llave, tienes que aprender cuánto gira la llave hacia el frente y entonces es un problema de práctica. Si tiene el botón, tienes que practicar el arranque con el botón, pero es mucho más fácil. En el caso del botón, lo que tienes que hacer es que tienes que empujar el freno también. Empujas el freno y presionas el botón de arranque. Igual para apagarlo. Empujas el freno y presionas el botón para apagar. Bien, espero estar siendo claro a través de esta explicación para que tú puedas entender bien. Si tienes duda, déjame abajo en los comentarios tu duda y yo haré nuevos videos para que tú lo puedas entender. Ahora, vamos a ver lo que es la palanca para colocar las luces intermitentes, cómo se colocan las luces intermitentes, cómo funcionan y en qué momento yo las debo colocar. Fíjense, las luces intermitentes de los vehículos tienen como función indicarles a otros conductores tu intención. Tú debes colocar las luces intermitentes 100 pies antes de dar la vuelta. De esta manera, ellos van a conocer tu intención hacia dónde vas a doblar, hacia dónde te vas a dirigir. Nunca hagas un giro o un cambio de carril sin antes poner las luces intermitentes. Aquí les muestro dónde están las luces intermitentes. Todos los vehículos tienen el interruptor o la palanquita de las luces intermitentes en el mismo lugar. Cuando yo quiero operar las luces intermitentes, si voy a hacer un giro a la derecha, necesito subir la palanquita hacia arriba. Fíjense, para arriba es para doblar a la derecha o cambiarme al carril derecho. Por tanto, las luces que van a prender, que van a hacer flash, son las luces intermitentes de la derecha. Si voy a doblar a la izquierda, de igual modo lo que voy a bajar la palanca, la muevo hacia abajo. Aquí les muestro. Y entonces se van a poner a flashar las luces de la izquierda, las luces intermitentes de la izquierda. Ahora, una cosa importante, y lo he visto en los comentarios, las personas cuando empiezan a aprender a girar y ponen las luces intermitentes, cuando están terminando de girar, quieren quitar la palanca esta, moverla manualmente a la posición de neutro para apagar. Eso no es necesario. Cuando usted termina de hacer su giro o doblar, cuando las gomas quedan en posición recta, automáticamente se retira la palanca de intermitente. O sea, la palanquita ocupa su posición neutral. O sea, tú no tienes que manualmente tratar de quitar las luces intermitentes cuando tú terminas de doblar, porque eso interrumpe tu coordinación. Cuando ya tú tengas experiencia, te vas a dar cuenta de lo que te digo. Lo único que tú tienes que hacer con las luces intermitentes es colocarla 100 pies antes y con tiempo para que todos los conductores que están detrás de ti y a tu alrededor conozcan tu intención.
Bien muchachos, espero que ganen claridad con este video en sus prácticas, que puedan desenvolverse un poquito mejor ya con el conocimiento y practiquen esto que yo le he enseñado a través de esta clase. Para los que me dejaron sus comentarios y sus dudas sobre estas funciones de los controles del auto, específicamente estas tres, yo espero que este video les resuelva sus dudas. Si este material fue de utilidad para ti, regálame tu like. Es muy importante para nosotros, para así llegar a muchas más personas y tener mucho más visibilidad. También te sugiero que te suscribas al canal, porque todos los días vamos a estar subiendo videos de interés. Si tú estás en ese proceso de aprender a conducir, te va a hacer falta. Y recuerda, obtener tu licencia de conducir es una garantía para tu libertad. Es el momento de que aprendas con nosotros. Nos vemos en un próximo video de nuestro canal y recuerda, suscríbete. Hasta la próxima.